Le apodaban el Peje. Se mofaban de su tono al hablar, de su parsimonia para expresarse, de su procedencia tabasqueña, de esa manera provinciana que las clases privilegiadas mexicanas observaban como si fuera motivo de bochorno. Lo tildaron de obstinado, populista, riesgoso, mesiánico, y nadie comprendía que detrás de aquel individuo que algún día ingresaría al Palacio Nacional existía una herida más vieja que cualquier ofensa política: la miseria. 30 de septiembre de 2024, Ciudad de México. Cae lluvia sobre el Zócalo. Una camioneta blanca abandona con calma el Palacio Nacional mientras miles de personas claman presidente, presidente. Dentro viaja Andrés Manuel López Obrador, aquel mismo niño que vino al mundo en Tepetitán, Macuspana, Tabasco. El mismo hombre al que por años buscaron reducir a un mote de pantano. Muestra el semblante fatigado, la cabellera cana, la mirada humedecida, y entonces sucede algo que ninguna estrategia electoral pudo inventar. AMLO rompe en llanto. Pero este relato no trata únicamente de cómo un mandatario se despidió del mando. Esta es la pesquisa sobre el secreto que sostuvo toda su trayectoria pública, el motivo por el cual convirtió la escasez en estandarte, la sobriedad en religión política y la consigna primero los pobres en una herida nacional imposible de esquivar. Ahora descubrirás 4 claves que transforman todo lo que pensabas saber sobre Andrés Manuel López Obrador. Antes de continuar, no olvides suscribirte a Artistas al Descubierto para no perderte las próximas revelaciones de esta historia. Primero, el auténtico origen de El Peje, el apodo que surgió como mofa de clase y acabó transformado en blindaje. Segundo, la billetera casi sin contenido, los 200 pesos, el billete de 20 y el Jetta blanco modelo 2013, que aclaran por qué su sobriedad sacudió tanto al viejo régimen. Tercero, Rocío Beltrán Medina, la mujer que lo respaldó antes de la fama y cuyo fallecimiento dejó un vacío que ningún logro político logró llenar. Y cuarto, la pequeña del agua con tierra, la escena que, de acuerdo con testimonios, lo hizo llorar de indignación y pronunciar una frase que resume todo su recorrido. Cada vez que lleguemos a una de estas revelaciones te lo haré saber. Pero te aviso algo, si abandonas antes del cierre, te pierdes la cuarta. Y la cuarta es la que aclara por qué. Para AMLO, gobernar jamás fue solamente alcanzar el mando. Fue procurar no defraudar a quienes nacieron en el fango. Todo arrancó lejos de los salones alfombrados donde se define el rumbo de una nación. Lejos de los lentes, lejos de los escoltas, lejos de las dependencias donde los poderosos firman decretos sin mirar a los ojos de quienes padecerán sus consecuencias. Tepetitán, Macuspana, Tabasco. 13 de noviembre de 1953. Un poblado húmedo, cálido, cercado de agua, de vegetación, de senderos donde el lodo no era decoración sino porvenir. En ese suelo nació Andrés Manuel López Obrador. No vino al mundo entre mármoles, no nació dentro de un linaje protegido, no llegó con el país garantizándole algo. Nació en un área donde la pobreza no se explicaba mediante cifras, se percibía en el aire. Estaba presente en los hogares modestos, en las mesas apretadas, en los pequeños que aprendían demasiado temprano, que el mañana no llega parejo para todos. Recuerda este lugar, Tepetitán, porque cuanto vino luego, las manifestaciones, los tropiezos, las conferencias matutinas, los agravios, la banda presidencial, las lágrimas al abandonar Palacio Nacional, todo arranca ahí, en aquel calor denso de Tabasco, donde el agua parece inmóvil, donde la humedad se adhiere a la piel como una segunda prenda, y donde un chiquillo comenzó a notar las diferencias entre quienes ordenaban y quienes resistían. Su parentela procedía de raíces entremezcladas con desplazamiento, labor y escasez. Su abuelo José Obrador, de ascendencia española, y Úrsula González, ligada a una familia humilde de Veracruz, integraban esa historia callada que no figura en los grandes tratados de poder, pero mantiene en pie a las naciones desde sus cimientos. La vivienda donde nació, en la calle Hidalgo, no lucía como el origen de un futuro mandatario. Parecía una casa cualquiera, una de esas construcciones donde el país auténtico se forja sin que nadie lo advierta. Y aquí aparece algo relevante, porque durante años sus opositores intentaron promover una imagen de López Obrador como si hubiese nacido vociferando consignas, como si desde pequeño fuera un instigador, un rebelde sin motivo, un individuo hecho para fragmentar. Pero las memorias de quienes lo trataron en Tepetitán narran otra cosa. Su profesora Nelly León de Gómez lo evocaba como un chico despierto, dedicado, dócil, diferente no por la agresividad, sino por la concentración con que observaba. Emiliano Gómez Torres, otro residente del poblado,
Lo describía correteando por las callejuelas, mezclado con la cotidianidad, contemplando sin saber todavía que algún día esas mismas calles se transformarían en su primer salón de política. Porque la escasez enseña de un modo despiadado, no ofrece discursos, no aclara teorías, no solicita permiso. Instruye mostrando una olla sin contenido, una prenda surcida, un camino sin asfaltar, una madre calculando qué alcanza y qué no. En Tabasco, Andrés Manuel no comprendió la pobreza como noción abstracta. La contempló, la percibió, la oyó en las charlas de la gente que subsistía con poco y aún así continuaba erguida. Pero cuando ese joven de provincia empezó a crecer en el ámbito político, el sistema halló un modo de agredirlo. No solo por sus posturas, también por su procedencia. Le pusieron el peje, como el peje lagarto. Ese pez ancestral de los pantanos tabasqueños, de hocico alargado, dientes firmes, escamas cual coraza, un animal de río, de fango, de aguas turbias. Durante largo tiempo, alimento de gente humilde. Así buscaban nombrarlo, no como dirigente, no como rival, sino como algo tosco, algo menor, algo surgido del pantano. Reflexiona un instante sobre esto. En un país donde tantos políticos ostentan apellidos, colegios privados, vestimentas costosas y vínculos con adinerados, a él intentaron rebajarlo a un pez de Tabasco. El insulto cargaba discriminación de clase, cargaba desdén, cargaba el mensaje de siempre. Tú no perteneces aquí, vienes de demasiado lejos, hablas con demasiada lentitud, cargas demasiado pueblo encima. Pero ahí ocurrió la primera metamorfosis. Andrés Manuel no descartó el mote, lo asimiló, lo transformó en armadura, lo hizo parte de su identidad. Soy peje pero no lagarto, diría más tarde, distinguiendo la tenacidad de la deshonestidad, la raíz popular del mal uso del poder. Y esa expresión no era solamente una réplica ingeniosa, era una proclama de guerra simbólica. Podían mofarse de su origen, pero no podían despojarlo de él. Podían tacharlo de provinciano, pero no podían hacerlo sentir vergüenza de Tabasco. El peje dejó de ser burla y se convirtió en advertencia. Como el animal de los pantanos, aprendió a sobrevivir en aguas revueltas. Como el peje lagarto, desarrolló un pellejo resistente ante los ataques. Como ese pez antiguo que parece venir de otra era, aguantó campañas, fracasos, caricaturas, desprecios y mofas. Y cuanto más lo agredían por venir de abajo, más se fortalecía su obsesión. Sacar de la penumbra a los poblados como Tepetitán. Acortar la brecha entre el poder y la gente. Probar que un hombre nacido entre humedad, fango y escasez podía llegar a Palacio Nacional sin olvidar el camino de vuelta. Porque el verdadero secreto de AMLO no comenzó en la presidencia. Comenzó ahí, en Tabasco, cuando comprendió que el desdén de los de arriba no era contra él únicamente. Era contra todos los que venían del mismo fango. Y entonces llegó el auténtico secreto. No residía en una cuenta oculta, no residía en una mansión, no residía en un jet privado, no residía en una caja fuerte tras un muro falso. El secreto de Andrés Manuel López Obrador resultaba mucho más molesto para el sistema. Era un individuo que había llegado demasiado próximo al poder sin aprender a codiciar sus lujos. Piénsalo un momento. México venía de mandatarios rodeados de escoltas, residencias cerradas, salones exclusivos, camionetas blindadas, alfombras rojas, cenas reservadas para los mismos linajes de siempre. Durante décadas la presidencia se había asemejado más a una corte que a un servicio a la ciudadanía. Los poderosos habitaban lejos, entraban por accesos que nadie veía, volaban en aeronaves que el pueblo costeaba, dormían en residencias que parecían palacios. Y entonces apareció un hombre de Tabasco, planteando algo que para ellos resultaba casi ofensivo, que el poder debía ser sobrio, que gobernar no era enriquecerse, que el erario no era botín. Guarda esta imagen. Un Volkswagen Jetta blanco, modelo 2013, desplazándose entre multitudes. No era una camioneta blindada, no era una caravana castrense, no era una máquina diseñada para separar al gobernante de su gente. Era un vehículo común con golpes, rayaduras, huellas de manos, abolladuras dejadas por el mismo pueblo que buscaba acercarse a él. Lo conducía Cuauhtémoc Jiménez, su chofer de confianza. Mientras Andrés Manuel recorría rutas, plazas, aeropuertos, poblados y urbes, como si quisiera demostrar que el presidente no necesitaba ocultarse tras un muro de acero. Ese Jetta no era un detalle menor, era una declaración. En un país donde el poder siempre se había resguardado del pueblo, AMLO optó por exponerse ante él. Cada abolladura en la carrocería parecía transmitir algo. Aquí no hay distancia, aquí no hay trono, aquí no hay emperador. Aquí hay un hombre que proviene de abajo,
y que no desea olvidar de dónde salió. Pero la escena que terminó de convertir su sobriedad en leyenda ocurrió en 2018 durante un debate presidencial. Ricardo Anaya se aproximó en exceso. El instante resultó incómodo, casi teatral. Andrés Manuel reaccionó de forma instintiva, extrajo su billetera y la resguardó contra el pecho. La gente rió, las redes se llenaron de burlas. Sus rivales creyeron tener otra imagen para ridiculizarlo, pero días después hizo algo que transformó el significado de aquel episodio. Mostró la billetera, y lo que apareció ahí no parecía corresponder a un hombre a punto de dirigir un país. No había tarjetas de crédito, no había chequeras, no había símbolos de riqueza, solamente una suma mínima para gastos sencillos y un billete de 20 que conservaba como talismán. Eso era todo. O al menos eso era lo que él quería que México presenciara. Un político que no alardeaba abundancia sino desapego. Y aquí llega lo que debes retener. Para AMLO, la sobriedad no era solo una medida administrativa, era una religión civil, una forma de purificación, un modo de decirle al país que el poder había enfermado por acostumbrarse demasiado al lujo. Por eso mencionaba la justa medianía de Benito Juárez. Por eso repetía que si una persona ya poseía un par de zapatos, no necesitaba acumular más. Por eso consideraba la ostentación oficial como una humillación frente a los pobres. Luego llegó el golpe simbólico más grande, el avión presidencial, un Boeing 787 que había representado durante años la distancia obscena entre el gobierno y la gente. Para muchos era comodidad, para él era ofensa. Un palacio volador, mientras millones seguían aguardando caminos, hospitales, escuelas, agua potable. Venderlo no era solo una operación comercial, era una escena de ruptura. Era afirmar que el viejo régimen ya no podía seguir viajando por encima del país mientras el país caminaba descalzo por debajo. También transformó Los Pinos, la residencia presidencial que por décadas pareció intocable, en un espacio abierto al pueblo. La Casa del Poder dejó de ser santuario privado y pasó a ser centro cultural. Las puertas que antes separaban al gobernante de su gente comenzaron a abrirse y al mismo tiempo desapareció el Estado Mayor Presidencial. Aquel aparato de seguridad que por años había envuelto al presidente en una burbuja casi monárquica. Por supuesto que sus detractores afirmaron que todo era teatro, que la sobriedad era propaganda, que el jeta era un símbolo fabricado, que la billetera era espectáculo. Pero hay algo que no podían negar. AMLO había comprendido mejor que nadie el poder de las imágenes y sus imágenes golpeaban donde más dolía. Un presidente sin avión, un presidente sin residencia lujosa, un presidente en auto sencillo, un presidente mostrando una billetera casi vacía, porque el secreto no era vivir sin nada. El secreto era obligar al país a enfrentar la pregunta que nadie quería formular. ¿Cuánto lujo puede tolerar un gobierno cuando su pueblo todavía padece hambre? Y esa interrogante, tarde o temprano, iba a conducirlo al sacrificio más doloroso de su existencia. Antes de seguir, si esta historia te está llegando, dale like y suscríbete a Artistas al Descubierto. Aún falta lo más fuerte. Pero todo poder tiene un costo, y en la vida de Andrés Manuel López Obrador, ese costo no se saldó con dinero, se saldó con ausencia, con cumpleaños perdidos, con hijos aguardando, con una mujer sosteniendo el hogar mientras él sostenía una causa que todavía parecía inalcanzable. Su nombre era Rocío Beltrán Medina. Retén ese nombre, porque si deseas comprender al hombre que años después lloraría al abandonar Palacio Nacional, primero debes conocer a la mujer que estuvo antes de los reflectores, antes de la presidencia, antes de las conferencias matutinas, antes de que millones lo llamaran presidente. La conoció en 1976 en Villahermosa, Tabasco. Él era joven, todavía distante de convertirse en el personaje que dividiría y transformaría la política mexicana. Ella cursaba Ciencias de la Educación en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. No era una mujer de reflectores, no era una figura de eventos públicos, no buscaba un sitio junto al poder. Era reservada, inteligente, firme, de esas personas que no necesitan alzar la voz para cambiar el rumbo de una vida. Contrajeron matrimonio el 30 de marzo de 1980. Una fecha simple, doméstica, sin la solemnidad de los grandes sucesos políticos. De esa unión nacieron 3 hijos, José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso. 3 niños creciendo mientras su padre se involucraba cada vez más en la lucha pública, en los trayectos extensos, en las juntas interminables, en las comunidades olvidadas, en esa obsesión que empezaba a consumirlo todo. Piénsalo un momento. Para millones, AMLO era el hombre que caminaba junto al pueblo.
Pero para su familia, muchas veces también fue el hombre ausente. No porque no amara, no porque no le importara, sino porque había optado por una misión que exigía algo brutal: presencia total afuera y ausencia inevitable en casa. Él mismo llegó a recordar con pesar una escena pequeña pero devastadora. No pudo llevar a uno de sus hijos al circo porque estaba ocupado edificando un movimiento para transformar México. Un circo. Algo tan sencillo, algo que cualquier padre promete sin meditarlo. Pero en la vida de un hombre absorbido por la historia, hasta una tarde con un hijo podía convertirse en deuda. Ahí estaba Rocío llenando silencios, cuidando niños, sosteniendo rutinas, educando en el hogar mientras él recorría el país. Si Andrés Manuel era el rostro visible de la batalla, Rocío era la estructura invisible que evitaba que todo se desplomara. No buscaba aplausos, no buscaba entrevistas, no buscaba ser primera dama de nada, pero sin ella, esta historia no se entiende. Y aquí aparece algo que casi nadie valora con justicia. Rocío no solo acompañó, también guió. Según los relatos que perduran sobre su vida, fue una voz determinante cuando él comenzó a romper con el viejo sistema político y a acercarse al PRD a inicios de los años 90. Mientras muchos calculaban conveniencias, ella parecía comprender que la vida de Andrés Manuel no podía quedar atrapada en una estructura que ya no representaba aquello que él decía defender. Pero la existencia a veces aguarda el instante más cruel para cobrarse su precio. Golpeó cuando él comenzaba a ascender. En 1997, Rocío fue diagnosticada con lupus, una enfermedad severa, silenciosa, traicionera, el cuerpo atacándose a sí mismo, la salud consumiéndose desde el interior. Y mientras México veía crecer la figura política de López Obrador, dentro de su hogar otra batalla avanzaba sin mítines, sin pancartas, sin cámaras. Durante 6 años, Rocío enfrentó la enfermedad. 6 años. Mientras él ganaba terreno, ella perdía fuerzas. Mientras él se convertía en jefe de gobierno de la Ciudad de México, ella atravesaba el deterioro de un cuerpo que ya no respondía como antes. La ironía resultaba dolorosa. El país empezaba a ver a AMLO como posible presidente, pero el hombre detrás del dirigente observaba cómo se apagaba la mujer que había sido su refugio. El 12 de enero de 2003, Rocío Beltrán Medina murió a los 46 años. 46. Una edad en la que muchas vidas todavía están comenzando otra etapa. Para Andrés Manuel fue un golpe seco de esos que no sanan con discursos. Quedó viudo con 3 hijos, con una carrera política que no se detenía, con una multitud aguardándolo afuera y un vacío esperándolo adentro. Los rivales enviaron condolencias, los aliados guardaron silencio. La política hizo una pausa breve, pero el dolor verdadero no ocurrió en los comunicados. Ocurrió en el hogar, en las habitaciones, en los objetos de Rocío, en los días siguientes, cuando la vida continuó con una ausencia imposible de acomodar. Años después, Andrés Manuel publicó Rocío Beltrán Medina, libro de familia, como si necesitara defender su memoria del olvido. Y cada día de muertos, al volver a Tabasco para visitar a sus difuntos, esa historia parecía repetirse en silencio. El hombre público regresando al lugar donde todavía dolía el hombre privado. Porque Rocío no fue una nota al pie, fue la pérdida que lo dejó sin refugio. Y cuando un hombre pierde su refugio, solo le quedan 2 caminos: quebrarse por dentro o entregarse por completo a la causa que todavía lo mantiene de pie. AMLO eligió lo segundo, y justo cuando parecía no tener nada más que perder, el sistema decidió ir por él, y entonces el sistema comprendió algo que lo inquietó. Andrés Manuel López Obrador ya no era solo un político incómodo, era un hombre sin refugio personal, sin miedo suficiente para retirarse y con una multitud que empezaba a verlo no como candidato, sino como símbolo. Ahí comenzó la guerra. No una guerra con balas, no una guerra declarada en cadena nacional, una guerra más fría, más elegante, más peligrosa. Una guerra de expedientes, tribunales, votos legislativos, filtraciones, titulares y oficinas cerradas, donde los hombres de traje deciden quién puede competir y quién debe ser borrado antes de llegar a la boleta. 2004, Ciudad de México. Andrés Manuel era jefe de gobierno del Distrito Federal. Su popularidad crecía, sus recorridos, sus conferencias, su manera de hablarle al pueblo, todo comenzaba a construir una fuerza que el viejo régimen no sabía cómo frenar. Y entonces surgió el caso que cambiaría su vida política: El Encino. Retén ese nombre, El Encino. Porque detrás de ese terreno, detrás de una obra vial vinculada al acceso del Hospital ABC, se ocultaba una operación mucho más grande que una disputa administrativa.
La acusación sostenía que su gobierno había desobedecido una orden judicial, que debía responder penalmente, que debía perder el fuero. Sobre el papel, parecía un asunto técnico, frío, legal, tedioso. Pero en política las palabras pequeñas pueden ocultar cuchillos enormes, porque si le retiraban el fuero, podían procesarlo, y si lo procesaban, podían impedirle competir en la elección presidencial de 2006. Esa era la clave. No era una calle, no era un camino, no era una orden judicial. Era la posibilidad de sacar de la contienda al hombre que empezaba a amenazar a todos los que habían administrado México como si fuera herencia familiar. Reflexiona un instante sobre esto. Un país con escándalos gigantescos, fortunas inexplicables, corrupción de cuello blanco, privilegios intocables, y de repente todo el peso del Estado recaía sobre un camino, sobre un expediente, sobre una supuesta desobediencia administrativa. El mensaje era brutal. No importa cuánta gente te siga, no importa cuánto camines, no importa cuántos pobres crean en ti. Si el sistema quiere cerrarte la puerta, la cierra desde adentro. AMLO lo comprendió. Por eso no respondió como acusado común, respondió como alguien que sabía que estaba ingresando a una escena histórica. En 2005, cuando se debatía su desafuero, acudió a la Cámara de Diputados y habló frente a quienes ya parecían haber decidido su destino. No fue a rogar, no fue a pedir clemencia, fue a dejar constancia. Les dijo en esencia que no era ingenuo, que sabía que muchos votarían por consigna, que detrás de esa decisión no estaba la justicia, sino el cálculo político. Y entonces lanzó una de esas frases que no envejecen porque no pertenecen solo al momento en que se pronuncian. Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que la historia también los va a juzgar a ustedes. Ese día intentaron reducirlo y lo hicieron crecer. El 7 de abril de 2005, la mayoría legislativa aprobó retirarle el fuero. Muchos en las cúpulas celebraron. Creyeron haber ganado. Creyeron que el hombre de Tabasco estaba acabado. Creyeron que bastaba un expediente para detener una fuerza nacida en pueblos, plazas y caminos de tierra. Se equivocaron porque la respuesta no vino desde una oficina, vino desde la calle. El 24 de abril de 2005, cientos de miles de personas salieron a la marcha del silencio, y ese silencio fue más contundente que cualquier grito. No hubo violencia, no hubo venganza, hubo una multitud caminando como si cada paso dijera, no lo van a sacar así. Imagínalo, calles repletas, rostros serios, gente común, hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, familias enteras caminando sin estridencia, pero con una determinación que el poder no pudo ignorar. La ciudad no rugía, la ciudad acusaba en silencio, y ahí el desafuero se volvió contra quienes lo fabricaron. Lo que pretendía destruirlo terminó convirtiéndolo en mártir político. Lo que buscaba cerrarle el camino terminó abriéndole una avenida emocional hacia millones de mexicanos que sintieron que no solo estaban atacando a un candidato, estaban atacando su derecho a elegir. El gobierno tuvo que retroceder. La persecución se desinfló. AMLO pudo competir. Pero algo cambió para siempre. Desde ese momento, el hombre del Jetta blanco ya no caminaba solo contra adversarios, caminaba contra un sistema entero. Y mientras ellos creían que su fuerza venía de la ambición, no entendían lo más importante. La verdadera raíz no estaba en los pinos, no estaba en las encuestas, no estaba en la presidencia, estaba mucho más abajo, en el lodo, en el hambre, en una niña que todavía no aparecía en esta historia, pero que iba a explicar por qué ese hombre ya no podía detenerse. Y entonces llegamos a la escena que explica todo. No ocurrió en Palacio Nacional, no ocurrió en una elección, no ocurrió frente a cámaras, ni en un debate donde los políticos se destruyen con frases ensayadas. Ocurrió lejos, en una comunidad olvidada, en un camino donde México ya no parecía país, sino herida abierta. Guarda esta imagen. Una madre indígena, un colador, agua sucia, lodo, tierra mezclada con desesperación, y una niña mirando como miran los niños, cuando el hambre ya les quitó hasta la fuerza de pedir. Según el testimonio de Antonio Pérez Garibay, Andrés Manuel López Obrador iba en uno de esos recorridos que hacía por los rincones más pobres del país, cuando vio una escena que lo dejó marcado para siempre. La mujer estaba filtrando agua con tierra. No era metáfora, no era una frase poética, era agua con lodo, una especie de té de tierra. Al lado, la niña sostenía algo parecido a alga, como si eso pudiera reemplazar la comida que no existía. AMLO se acercó, preguntó por qué le daba eso a su hija, y la respuesta fue de esas que no se olvidan aunque uno viva 100 años. La madre explicó que la niña no tenía nada en el estómago. Nada.
y que le daba esa mezcla para que sus intestinos no se pegaran por dentro, para que el cuerpo no se cerrara sobre sí mismo, para que la niña siguiera viva un día más. Piensa en eso un momento, mientras en la capital los políticos hablaban de estabilidad, reformas, crecimiento, cifras y discursos, en algún lugar de México, una madre le daba tierra a su hija para engañar al hambre. No pan, no leche, no sopa, tierra. Porque cuando el Estado abandona por completo a una familia, hasta el lodo empieza a aparecer como medicina. Ahí se quebró algo dentro de López Obrador. Ordenó bajar lo que llevaban en los vehículos, comida, ayuda, dinero, lo que hubiera. Pero el daño ya estaba hecho. No solo en la niña, en él, en la forma en que iba a mirar el poder desde ese día. Subió de nuevo al vehículo. El silencio era pesado. Nadie sabía qué decir. Hay dolores frente a los cuales cualquier palabra suena vulgar. AMLO llevaba su iPad, ese objeto moderno, frío, limpio, absurdo frente a lo que acababa de ver. Y entonces, según el relato, no aguantó, lo lanzó contra el piso, no como un gesto político, como un hombre que acaba de descubrir que el país que quiere gobernar está más roto de lo que imaginaba. Y lloró. No lloró como candidato, no lloró como dirigente, lloró como alguien que acababa de ver a una niña condenada por haber nacido del lado equivocado de México. Y en medio de ese silencio, que según quienes iban ahí parecía de funeraria, dijo una frase que debes guardar porque regresa al final de esta historia. Ya ven, cabrones, ¿por qué no les podemos fallar a esta gente? No les podemos fallar. Esa frase no nació en una oficina de campaña, no nació en un equipo de comunicación, no nació para un eslogan. Nació frente al hambre, frente al lodo, frente a una niña que no sabía que su sufrimiento iba a convertirse en una brújula moral para un hombre que años después llegaría a la presidencia. Pero esa escena no fue la única. En julio de 2008, Andrés Manuel llegó a Cochoapa el Grande, Guerrero, uno de los municipios más pobres de México. La cifra era brutal. De 18,458 habitantes, apenas 319 no vivían en pobreza extrema. La mayoría sobrevivía con tortillas, con carencias acumuladas, con esa resignación triste de los pueblos que han esperado demasiado y ya no saben si creer. Cuando llegó, no hubo fiesta, no hubo aplausos desbordados, no hubo música alegre. Hubo silencio, un silencio duro, antiguo, casi ofensivo, y una banda tocando acordes tristes, como si el pueblo entero estuviera enterrando algo. AMLO recordaría después que esa imagen lo golpeó profundamente. No era solo pobreza, era abandono convertido en rostro humano. Era un país entero diciendo sin palabras, nos dejaron solos. Ahí entendió que su lucha no podía ser solo ganar elecciones. Tenía que ser poner arriba a los de abajo, sacar recursos de los privilegios y llevarlos a las manos que nunca habían recibido nada. Convertir la frase «primero los pobres» en política pública, en pensiones, becas, apoyos directos, caminos, presencia, reconocimiento. Sus críticos dirían que era populismo, sus adversarios dirían que era manipulación, pero para él, esa discusión ya había quedado atrás. Porque quien ha visto a una niña beber tierra, no vuelve a hablar de pobreza como si fuera una tabla de Excel. Desde ese día, el verdadero secreto de AMLO dejó de ser su origen. Fue su deuda. Una deuda moral con los que no salían en televisión, con los que no tenían voz, con los que esperaban en pueblos donde la esperanza parecía haberse secado. No les podemos fallar. Esa fue la promesa. Y esa promesa iba a consumirlo hasta el final. Después de décadas caminando bajo el sol, después de 3 campañas presidenciales, después del desafuero, después de los insultos, después de que lo llamaron peligro para México, después de más de 1,400 mañaneras donde habló de pie sin esconderse, sin dejar que otros hablaran por él, Andrés Manuel López Obrador llegó al día que muchos creyeron que nunca iba a aceptar. 30 de septiembre de 2024, Ciudad de México, el último día. Guarda esa fecha, porque ese día no solo se fue un presidente, se cerró una época, una forma de pelear, una manera de hablarle al país todas las mañanas como si la política no pudiera dormir. Durante 6 años, México despertó con su voz. Para unos era esperanza, para otros provocación, para millones, costumbre. Pero esa mañana todo sonaba distinto. Hasta sus adversarios sabían que algo estaba terminando. En la última conferencia, el ambiente no parecía el de una oficina de gobierno, parecía una despedida familiar. Había funcionarios, periodistas, cámaras, gente mirando desde lejos. Y entonces llegó la música, la paloma,
una canción de despedida, de ausencia, de barco que se va. La escuchó ahí frente a todos. Y el hombre que tantas veces había resistido ataques sin mover el rostro, ya no pudo sostener la máscara. Lloró. No era la primera vez que México lo veía emocionado. Pero esta vez era distinto. No lloraba por derrota, no lloraba por persecución, no lloraba por Rocío, aunque tal vez Rocío también estaba ahí en alguna parte de ese silencio. Lloraba porque al final del camino, después de tanto polvo, tanto insulto, tanta espera, estaba entregando el poder vivo entero, con el pueblo todavía gritando su nombre afuera. Piensa en eso un momento. Un hombre que había sido tratado como intruso por las élites, salía de Palacio Nacional acompañado por multitudes. El mismo al que llamaron el peje, el mismo al que ridiculizaron por su acento y por su origen, se iba con una aprobación histórica, dejando el mando a Claudia Sheinbaum, la primera mujer que llegaba a la presidencia de México. Pero AMLO no quería quedarse como sombra detrás del trono. Eso también debes recordarlo. Prometió retirarse, no a una fundación internacional, no a una oficina de lujo, no a dar conferencias pagadas frente a empresarios. Se iría a Palenque, Chiapas, a una finca heredada de sus padres, rodeada de árboles, humedad, pájaros y silencio. La llamó La Chingada. El nombre parecía una provocación, pero también era una renuncia, como diciendo, ya me voy lejos, donde el poder no me alcance, donde el ruido de la capital no entre, donde mis pies por fin puedan descansar. Habló de caminar entre cedros, de tomar pozol, de dormir en hamaca, de escribir sobre las grandes civilizaciones antiguas de México. Y hubo un detalle pequeño, casi infantil, que lo retrató mejor que cualquier discurso. Dijo que le habían regalado unos binoculares, y se emocionó imaginando a las guacamayas posándose en los árboles de su quinta. Un expresidente soñando no con aviones, no con escoltas, no con mansiones nuevas, sino con mirar pájaros. También habló de sus huaraches. Dijo que llevaba pares de varias regiones del país porque sus pies necesitaban descansar. Sus pies, los mismos que caminaron pueblos olvidados, los mismos que entraron en comunidades donde el poder nunca había pisado, los mismos que cargaron derrotas, marchas, campañas, plazas llenas y madrugadas interminables. Y entonces la corbata dejó de tener sentido, el traje dejó de tener sentido, la banda presidencial quedó atrás. Lo que quedaba era un hombre viejo regresando al sur, al calor, a la tierra, al origen. Solo dejó una advertencia. Saldría de su retiro únicamente si la democracia era atacada, si había un golpe de Estado o si la soberanía de México era amenazada. Nada más. El peje volvía al agua, no derrotado, no expulsado. Volvía porque había terminado su ciclo. Y por primera vez en muchos años, el hombre que no podía fallarle a los pobres, intentaba no fallarse a sí mismo. Al final, después de tanto ruido, después de tantas mañaneras, después de tantas plazas llenas, después de tantas acusaciones, después de tantas lágrimas contenidas y tantas puertas abiertas a la fuerza, lo que queda de Andrés Manuel López Obrador no es solo una presidencia, es una pregunta incómoda para todos los que han tocado el poder. ¿Para qué sirve gobernar si el pueblo sigue comiendo tierra? Guarda esa pregunta porque ahí está el verdadero cierre de esta historia. No en Palacio Nacional, no en la banda presidencial, no en los aplausos del Zócalo. Está en esa niña sin comida en el estómago. Está en Cochoapa el Grande, en los pueblos donde la pobreza no era discurso, sino respiración. Está en los ancianos que esperaban una pensión, en los jóvenes que no tenían trabajo ni escuela, en las madres que aprendieron a sobrevivir con lo mínimo, en los lugares donde México parecía haber olvidado que también era México. AMLO llamó a su proyecto Humanismo Mexicano. Para sus críticos fue una frase política, para sus seguidores, una doctrina. Pero para entenderla de verdad, hay que volver al principio. Al niño de Tepetitán, al peje burlado, al hombre del jeta blanco, a la cartera con 200 pesos, a Rocío Beltrán Medina muriendo antes de verlo llegar a la cima, al desafuero que quiso sacarlo de la historia, a la niña del lodo, a la frase que lo persiguió como una sentencia, no les podemos fallar. Y durante su gobierno, esa frase se convirtió en dinero directo, en pensiones, en becas, en programas para jóvenes, en apoyos que llegaron sin intermediarios a millones de personas. Según los datos que él mismo defendió como parte de su legado, más de 5 millones de mexicanos salieron de la pobreza durante su sexenio. 12 millones de becas fueron entregadas. Jóvenes construyendo el futuro, intentó quitarle muchachos al abandono antes de que el crimen los encontrara primero. Y la austeridad, con todas sus polémicas,
fue presentada como una forma de arrancarle recursos al lujo del poder para llevarlos al fondo del país. ¿Fue perfecto? No. Ningún gobierno lo es. ¿Hubo críticas, heridas, deudas, contradicciones? Sí. Y la historia tendrá que juzgarlas. Pero esta historia no intenta borrar lo complejo. Intenta mirar el centro moral de un hombre que entendió algo que muchos presidentes olvidan apenas cruzan la puerta del palacio. El poder no vale por lo que acumula, vale por lo que devuelve. Piensa en eso un momento. Durante décadas, México había visto gobernantes salir del poder más ricos, más blindados, más lejanos. AMLO eligió otra imagen para su despedida. Un hombre viejo llorando bajo la lluvia, regresando al sur hablando de guaraches, pozol, guacamayas y libros. Un expresidente que no quería vivir en Los Pinos, sino en una finca llamada La Chingada. Un político que, al menos en su propio relato, quiso terminar donde empezó, cerca de la tierra. Por eso el verdadero secreto de pobreza de AMLO no era solo haber nacido lejos de los privilegios, era no querer amputarse ese origen para ser aceptado por los de arriba. Era cargar el lodo como memoria. Era convertir la burla en escudo. Era mirar a los pobres no como clientela, sino como deuda histórica. El peje volvió al agua, sí, pero dejó una grieta abierta en el poder mexicano. Desde ahora, cualquier gobernante que presuma lujo tendrá que responder a la sombra de ese jeta blanco. Cualquier presidente que hable de progreso tendrá que explicar qué hizo por los que estaban abajo. Cualquier proyecto político tendrá que enfrentar esa frase simple y brutal que nació frente al hambre. Por el bien de todos, primero los pobres. No fue solo un lema, fue la herida que lo empujó, fue la promesa que lo sostuvo. Y quizá cuando la historia deje de gritar y empiece a recordar, ese será el eco que quede de Andrés Manuel López Obrador. Un hombre imperfecto, terco, amado, odiado, discutido, pero marcado para siempre por una verdad que ningún palacio pudo domesticar, que un país no se mide por la altura de sus edificios, sino por la dignidad de quienes nacieron en el lodo y aún así aprendieron a levantarse. Si llegaste hasta aquí, suscríbete a Artistas al Descubierto para no perderte las próximas historias como esta.